Gloria a Jesucristo, bendito el Señor, que vive y reina por siempre. Vamos a mirar la palabra del Señor. Hoy estamos en el Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. Evangelio, sí, Evangelio según San Lucas, capítulo 4 y verso 18. Lucas 4, 18. Cuando lo tengan todo, pues me dan un amén. Lucas 4, 18. ¿Lo tenemos? Dice la santa palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Padre, en nombre poderoso de Jesús, Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te rogamos, te suplicamos, en el nombre de Jesús, que te glorifiques. Que te glorifiques en esta palabra, Padre. Palabra de verdad, palabra de justicia. Que sea tu Espíritu Santo moviéndose con poder y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta palabra que hemos leído. Sea, Señor, tú ministrando nuestras vidas, Señor, hablándonos por tu Espíritu. Nos humillamos ante ti, Señor, con temor y temblor, venimos a tu presencia. Glorifícate, Jesús. Bendice a estos hermanos y hermanas que están aquí, los que no han podido llegar hoy, donde quiera que estén. Los bendecimos, Dios. Mira a los hermanos Espíritu y buena hermana buena. Señor, bendícelos a ellos, a sus sobrinos, a sus nietos, perdón, que están recuperándose de salud. También te pedimos por la mamá de Lupe, ¿verdad? Y por la vecina que estuvo también en la reunión de oración por Mildred, que tú la restaures completamente, Señor, y le des salud. Y los que estamos aquí, Señor, que tú lo llenes de tu paz y tu salud. En el nombre de Cristo te damos la gloria. Amén. Pueden sentarse, hermano. Vamos a estar meditando en este pasaje. Este pasaje es un escenario donde Jesús estaba en el templo de los judíos. Jesús estaba en el templo y se acostumbraba, ¿verdad? En esta sinagoga. Estaba en realidad, en este caso era una sinagoga, no era el templo. Estaba en esta sinagoga un sábado, que eran los días que se reunían en la sinagoga, y estaba Jesús en ese grupo. Entonces resulta que le tocó a él leer la palabra, y Jesús, cuando va a leer, le toca leer esta palabra que se encontraba en Isaías, en una profecía que se encuentra en el libro de Isaías. Y ustedes, para que sepan, el libro de Isaías se escribió casi 600, 700 años antes que naciera Jesús. Y ya estaba profetizando de él lo que iba a pasar. En el libro de Isaías hay más de 300 profecías de lo que Jesús hizo, que se escribieron 700 años y se cumplieron todas según las escribió él. Dónde iba a nacer, cómo iba a morir, cómo iba a vivir. Y esta es una de esas profecías, dice Isaías en ese pasaje: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En la encomienda que tenía Jesucristo es esa. En ese pasaje está resumido el trabajo, las tareas que Jesús tenía que venir a cumplir en la tierra, en forma general, ¿verdad? Él hizo muchas otras cosas, pero aquí está en general lo que él tenía que hacer, que eran, si vemos aquí, había 4 o 5 cosas principales, ¿verdad? La primera era, primero, que tenía la unción, que tenía la autoridad de Dios Padre, para lo primero, buenas nuevas a los pobres, buenas noticias, buenas nuevas a los pobres, buenas noticias a los pobres, a los afligidos, a los debilitados,
porque por lo menos pues en ese tiempo no había como mucha esperanza, la gente estaba como con un temor. Dice la Biblia que tenían temor porque el diablo los tenía atemorizados con la muerte, con el infierno. Había una cosa bien, una cosa bien terrible. Y por lo menos los ricos pues tenían sus riquezas aquí en la tierra y vivían más o menos, pero los pobres no tenían ni en esta ni esperanza para la vida venidera. ¿Me sigue? Por eso es que dice, para que darle buenas nuevas a los pobres, buenas noticias a los pobres. O sea que los pobres estaban pasando la mar aquí y no sabían cómo le iban a pasar en el más allá. Y por lo que se esperaba no era bueno tampoco. O sea que los pobres tenían una vida mala aquí, más lo que le esperaba allá tampoco era bueno. ¿Verdad? Porque en ese tiempo no había posibilidad de salvación, todo el mundo iba para abajo. Por eso dice buenas nuevas a los pobres, porque los ricos pues estaban enfocados en lo que tenían. Los ricos tenían riquezas, tenían comida, tenían facilidades, sirvientes, tenían de todo, y pues se conformaban con eso. Se conformaban con eso, sí. Aunque estuvieran, bueno, cuando me muera, pero por ahora, pues ahora tengo, ahora disfruto. ¿Verdad? Y esa mentalidad todavía por ahí corre, ¿verdad? Algunas personas. Pero no saben que esta vida es bien cortita comparado con la vida eterna. La vida eterna es para siempre. Uno se pone a pensar y cuando usted compara, usted se pone a comparar cuánto dura esta vida de nosotros comparado con la vida eterna, no es ni la punta. Si usted tira una línea, supongamos que una línea sea la vida eterna, usted pone un puntito y esa es la vida de nosotros. Un puntito. Tan pequeña comparado con la vida eterna. Porque nosotros podemos durar ¿cuánto? 70, 80, algunos llegan a 100, ¿verdad? Pero cuando usted compara eso con miles y miles y miles y miles de años, que es la vida eterna, que es para siempre, que nunca se acaba, ¿qué viene a hacer? Algo bien pequeño. Entonces muchas veces nosotros cambiamos ese puntito, preferimos vivir ese puntito acá como queramos, aunque después nos cueste la línea completa, esa larga eterna, en una tortura y un dolor. Por eso aquí dice buenas nuevas para los pobres, porque los pobres no tenían esperanza, tenían mal vivir aquí y le esperaba mal vivir en la eternidad. No había oportunidad. Antes de que Cristo muriera y resucitara, no había nada. Entonces, por eso aquí él dice que la primera misión que tenía Jesús era que dar buenas nuevas a los pobres. Ok, voy a ir rapidito y después voy a volver para acá. La segunda misión, me envió a sanar a los quebrantados de corazón. Había mucha gente que estaban heridos emocionalmente, que estaban quebrantados emocionalmente, que habían sido maltratados, que emocionalmente estaban desbaratados, como podemos decir nosotros. Mire, si a uno le duele un golpe físico, el golpe emocional duele más. ¿Verdad que sí? Si a uno le duele un golpe físico, el golpe emocional le duele mucho más. Porque el golpe físico, pues usted pasa un ratito, o sea, un poquito de bico, lo que sea, pero el golpe emocional, ahí el bico no llega. ¿Verdad? Ahí, el golpe emocional, solo lo sabe el Señor. Es una herida interna, es una herida en el alma, aleluya, es una herida espiritual. Pero Jesús vino para sanar esas heridas. Esa es la segunda misión. La primera es dar buenas nuevas, buenas noticias. La segunda, sanar a los quebrantados de corazón. La tercera, pregonar libertad a los cautivos, los que el diablo tenía presos, los que estaban atrapados por el enemigo, por Satanás y los demonios, darle libertad. Vista a los ciegos, los que no podían ver, los que no sabían hacia dónde iban. El Señor ahora le da visión. Esa es la cuarta, ¿verdad? De las misiones que trae Jesús. Vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, a los que estaban aprisionados por Satanás, que no los dejaba funcionar porque los tenía oprimidos. Y ya mismo vamos a hablar más detalle de esto. Y a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor es el año donde se perdonaron los pecados, donde el Señor dio un espacio, abrió una ventana para que la gente pudiera salvarse. Estamos todavía en ese tiempo, en el año agradable del Señor. Pero eso se va a acabar. Esa ventana se va a cerrar. Ok, ahora, vimos los trabajos
bajo las funciones que Jesús vino a cumplir en este mundo. Ahora, el tema que nos trae Dios hoy es que la iglesia tiene que darle continuidad a esto. Que la iglesia como cuerpo de Cristo tiene que hacer esto que dice, porque por eso Dios nos tiene. Que la iglesia, y Pablo lo describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Todos nosotros unidos, cuando llegamos a una unión, cuando la Biblia lo dice, cuando llegamos a la unidad de la fe, entonces el cuerpo de Cristo funciona y se puede manifestar. No es que todos vamos a ser predicadores, pero cada uno tiene una función. El cuerpo, ¿cuántas partes tiene el cuerpo? Muchas, ¿verdad? Tiene los dedos, los pies. Cada uno hace una función. Eso es lo que quiere decir. Que en la iglesia cada uno tiene una función. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que entendamos nosotros primero? Primero, que tenemos que crecer para entender esto. Y segundo, que tenemos que saber cuál es mi parte. ¿Qué soy yo en el cuerpo de Cristo? ¿Soy un dedo? ¿Soy el oído? ¿Soy la cabeza? ¿Soy la boca? Yo tengo una función que cumplir, porque cuando la iglesia está completa, entonces puede hacer estas funciones. Puede darle continuidad, porque la iglesia aquí está para dar continuidad. Oiga, la iglesia está para dar continuidad a esta obra que Jesús comenzó. ¿Por qué? Miren, voy otra vez ahora, pero ahora voy a volver a leer estos puntos, que son 5 o 6, de lo que Jesús, de la encomienda, de lo que le podríamos llamar, le llamarían los americanos el job description de Jesucristo, las funciones que él tenía que ejecutar. Que la iglesia tiene la responsabilidad de continuarla, pero ahora voy a hacerlo desde el punto de vista de cómo la iglesia lo hace y cómo nosotros tenemos que orar y aspirar y comenzar a hacer estas funciones si queremos ser lo que se supone que seamos, ¿verdad? La iglesia del Señor. Si no queremos ser un grupito más que se reúne a cantar coritos, pero que no sabemos ni por qué, ¿verdad? Hay una razón, hay un propósito, y la razón es que somos el cuerpo de Cristo, que tenemos que continuar lo que Jesús comenzó. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió, y lo primero es para qué, dar buenas nuevas, predicar, es la primera función. O sea que la primera encomienda que tiene la iglesia es ¿cuál? Predicar. Diga conmigo, la primera función de la iglesia es predicar. Okay. Eso no quiere decir que todos vamos a predicar, pero todos tenemos que estar orando para que prediquen los que van a predicar. ¿Verdad? Todo el que Dios lo capacite, Dios no hace excepción de personas, todo el que el Señor lo llame va a predicar. Pero eso no, como yo dije ahorita, eso no es algo loco. Vamos a poner que Angel, Dios le diga que va a predicar, pues yo no, el otro día yo no sé que Angel va a predicar, no. Yo tengo que enseñarlo, tengo que capacitarlo, tengo que aprender la Biblia. Lo primero que hay que hacer el predicador, lo primero que tiene que hacer el predicador es aprender la Biblia. Tiene que leerla completa para ir para atrás 2 y 3 veces. ¿Por qué? Porque ¿qué tú vas a predicar? La Biblia. Y si no la sabes, ¿cómo la vas a predicar? Por ahí usted escucha gente predicando que empieza a leer un verso, pero después ven a hablar un montón de cosas ahí, que lo que le pasó con la tía, que si esto, que ven a hablar como todos los chismes del barrio, y se van de aquí. Porque se supone que prediquemos la palabra del Señor, ¿verdad? Lo que está aquí escrito. Esta es la palabra profética más segura, y de ahí no nos podemos desviar, ¿verdad? Entonces, hoy estamos hablando de lo que dice la Biblia con relación al trabajo que tiene que hacer la iglesia, que es continuar lo que Jesús tenía encargado. Primero, anunciar las buenas nuevas aquí a los pobres. Pero ahora hay muchas iglesias que solo se las anuncian a los ricos. Hay muchas iglesias que vengan, pásame los chavos por la TH, pásame los chavos, que dejan a los ricos nada más, no. Fíjense qué interesante, la encomienda es a los pobres. Aunque, ¿verdad? El rico que se arrepiente, Dios también lo salva. Pero el rico que se arrepiente, ¿sabe qué va a hacer? Lo primero que va a hacer es que va a vender todas las cosas y dárselo a los pobres. Por eso fueron los que hicieron los ricos en la iglesia primitiva. Que ponían casi todas las, dice la Biblia, que vendían sus propiedades. No que las vendan todas, tienen que llegar, pero que no sean tan glotones. O sea, si tengo 10 casas, mira, yo con 1 o 2 casas me puedo defender. Las otras las pongo para la obra, para los pobres. Porque no era ni para los ministros, fíjense. Esa es otra cosa. Porque también usan esto, ¿no? Vendan las propiedades y se las dan a la iglesia, pero ¿para quién es? ¿Para el pastor o para la obra? Se supone que es para la obra, y la obra es para la comunidad, los necesitados, los pobres, ¿verdad? O sea que
La primera es que la buena nueva es para los pobres. Para los pobres, los necesitados, los que están atrás, ¿verdad? Como decimos nosotros. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los ricos están entretenidos en sus riquezas y no le van a hacer mucha atención al evangelio, ¿verdad? Algunos sí, porque de todo hay, ¿verdad? En la viña del Señor. Dice, porque me ha enviado a la primera misión predicar. Después dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A sanar a los quebrantados de corazón, o sea, a los que están heridos emocionalmente. Esa es la próxima. ¿Por qué? Porque cuando usted está herido emocionalmente, cuando usted está lastimado, entonces usted se le hace bien difícil recibir y dar amor. ¿Sabía eso? Cuando usted está emocionalmente herido, lastimado, se le hace pero bien difícil recibir y dar amor. Y si usted no puede recibir y dar amor, pues entonces usted no va a poder no va a poder trabajar en la iglesia. Porque la iglesia es eso mismo, vale el amor de Cristo, es lo principal. Entonces, ¿qué pasa? Pero Jesús tiene esta misión de sanar a los quebrantados de corazón, sanar las heridas emocionales. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia tiene esa misión. La iglesia, ¿y cómo la iglesia puede hacer eso? ¿Cómo puede la iglesia funcionar en ese ámbito? ¿Sabe cómo? Usted tiene que hacer, eso no lo va a hacer el pastor nada más, eso es, la iglesia somos todos, ahí todos tenemos que funcionar. Y Dios es el que, por su espíritu, es el que nos va a dirigir. Por ejemplo, ve una hermana, una de las hermanas, ve otra hermana que la ve como afligida, pues Dios la va a mover, ¿verdad? Que la consuele, que le hable, que haga empatía, y eso, y ahí, aunque usted no se dé cuenta, usted tal vez se cree que lo que hace es hablando con ella, pero no, es que Dios está usándola para sanar el quebrantamiento de corazón. Dios trabaja así. Una palabra del Espíritu Santo sana el quebrantamiento del corazón. Cuando usted da consuelo, cuando usted da una palabra de apoyo y lo hace en el Espíritu, usted está sanando a un quebrantado o a una quebrantada de corazón. Gloria a Dios. Y esa es parte de lo que tenemos que hacer. ¿Por qué está hablándonos Dios de esto? Porque nosotros como iglesia eso es lo que queremos hacer. Nosotros no tenemos aspiración a hacer una mega iglesia, a tener 400,000 miembros. No, eso. Si Jesús lo que tenía era 12 discípulos. ¿Ah? Y ese verdadero, ese es el pastor de pastores, el predicador de predicadores. Y lo que tenía era 12 y con eso se conformó. ¿Ah? Entonces, ¿para qué yo quiero tener mucha gente? No, yo quiero tener lo que Dios quiere que yo tenga. Y que podamos unirnos para hacer lo que Jesús quiere que hagamos. ¿Verdad? Yo quiero hacer lo que Dios quiere, porque yo no quiero ser de embuste. Yo se lo dije al Señor, yo quiero ser de verdad. Y me dijo el Señor que no es fácil, pero se puede con el Espíritu Santo. Ahora, si yo no sé lo que tengo que hacer, pues entonces, pero por eso estamos hablando de esto hoy. Tenemos que seguir lo que Jesús comenzó. Esa es la misión de la iglesia. Hay iglesias que se desvían de esto. Algunas se dedican a hacer cachitos. Otras se dedican a entretenerse, emocionar. Otras se dedican a emocionar. Hay iglesias que son emoción nada más. Hay iglesias que eso tú ves que, y es bueno, pero a mí me gusta cantar y todo, pero hay iglesias que tú ves que eso canta, que te canta, canta, que te canta, emociona, que te emociona. Pero después que hacen eso, tú no ves frutos, tú no ves que se multiplican, tú no ves que hacen la obra, tú no ves que se sacrifican un poquito por el prójimo. Entonces, no es tanto eso, ¿verdad? Eso es parte, pero no es todo. Gloria a Jesús. A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. O sea que la iglesia tiene también el ministerio de liberación. ¿Verdad? Es un ministerio de la iglesia. Mire, tristemente muchas veces mi pastor, por ejemplo, tuvo mucha persecución de los pastores en Miami porque Dios a él lo usaba en liberación y entonces los demás pastores se ponían como medio celosos. Cuando lo invitaban, él iba y encontraba gente de la iglesia que estaban ahí, que habían estado ahí mucho tiempo y tenían temor. Y los pastores nunca se habían percatado de eso, o no habían podido oírlo, o no tenían el discernimiento, o estaban entretenidos en otras cosas y no estaban viendo lo que estaba pasando con las ovejas. Entonces, cuando pasaban esas cositas, pues ellos se ponían como medio celosos con él, ¿verdad? Y no era con él, era con el Espíritu Santo. Pues, si lo dice aquí, pregonar libertad a los cautivos quiere decir que la iglesia de Cristo tiene esa autoridad y ese trabajo y esa responsabilidad. Hay iglesias y hay ministros que como no ocurre en las iglesias de ellos, ellos no pueden ministrar, pues entonces lo critican y lo cuestionan. Y eso es peligroso porque tú estás criticando a Dios, no a los hombres, ¿verdad? Pero uno tiene que entender que no todos tenemos todos los talentos, pero
La iglesia tiene que crecer a llegar a este nivel, ¿verdad? De momento tal vez no lo tenga, porque está empezando, está creciendo, pero llega un momento en que la iglesia tiene que tener todos los miembros del cuerpo. Y cuando la iglesia tiene todos los miembros del cuerpo, tiene que tener esta función completa. O sea que nosotros tenemos que seguir orando, que el Señor siga trayendo personas dispuestas a permitir que Cristo nos transforme. Porque para yo poder hacer esto, primero Cristo me tiene que transformar. Para yo poder sanar, primero Cristo me tiene que sanar. Para yo poder libertar, primero Cristo me tiene que libertar. Para yo poder dar vista a un ciego, primero tengo que ver. Oye, yo recuerdo, esto me hace un poco de gracia ahora que leo esto de vista a los ciegos. Porque cuando yo estaba todavía como predicador, yo no era pastor todavía, era predicador. Pero ya, ¿verdad? Había predicado 2 o 3 veces y cuando tú predicas bien, pues tú como que te inflas un poquito. Eso nos pasa, eso le pasa a todo el mundo, pero alguna gente se queda pegado, uno no puede quedarse pegado en eso. Uno tiene que reconocer que Dios es el que hace todo y que uno es un siervo inútil. Y yo le doy gracias a Dios por mi pastor porque él me enseñó a hacer así. Aprender a humillarme y cuando hiciera algo, que Dios hiciera algo grande, entonces yo más rápido humillarme. Porque ahí es que el diablo trata rápido de que tú te llenes, te infles. Y cuando te inflas, te pasa lo que le pasó a él. Que como Dios le dio tantas cosas, se hizo grande. Dice que él era querubín precioso, tenía muchas capacidades, muchas habilidades, tenía una tercera parte de los ángeles bajo su mando, pues se infló y por eso quiso sublevarse contra Dios. Pues así nos pasa a nosotros también si nos descuidamos y pensamos y queremos cogerle el crédito de lo que Dios hace, cogerlo nosotros. Entonces, para dar vista a los ciegos, yo tengo que ver primero. Y recuerdo que una vez voy a predicar, me invita un pastor a predicar, un pastor que estaba en el mismo, yo estaba allá en el instituto estudiando. Y había un pastor que ya era pastor, pero que ese instituto donde yo fui es muy bueno. Entonces, algunas veces los mismos pastores iban a repasar y a coger clases. Y ese pastor se sentaba siempre al lado mío. Ya así hicimos amistad en el instituto, nos sentaban en la misma mesa. Pero entonces un día él me invita a predicar a la iglesia de él y yo voy. Y el Señor me dio un mensaje lo más bonito y yo escribí el mensaje, lo tenía bien preparado. Y yo bien medio, todavía estaba yo en esa ignorancia, medio coquero, como que dice uno. Y cuando yo voy y predico eso lo más bien, yo prediqué lo más bien, pero después cuando terminé de predicar, yo vengo y digo así, y miro a los hermanos y me le quedo mirando. ¿Y sabe qué yo dice? Oren por mí, ese mensaje era para mí. El mensaje era para mí mismo. Una novatada, ¿verdad? Una novatada, pero así uno aprende. Y el mensaje decía, puedes ver el camino. Ese era el mensaje. Puedes ver el camino. Si no puedes ver el camino, ¿cómo vas a guiar a otros por el camino? Y mire, yo predicando eso con una elocuencia y cuando después terminé me di cuenta que era Dios hablándome a mí mismo. ¿Cómo yo voy a guiar las ovejas si yo mismo no sé para dónde voy? Puedes ver el camino. Dar vista a los ciegos. Nosotros cuando andamos en el mundo andamos muertos en delitos y pecados y no sabemos hacia dónde vamos. Espiritualmente estamos ciegos. Nosotros aquí, la iglesia, tiene la función de dar vista a los ciegos, de mostrar el camino hacia dónde nos dirigimos. Y les digo que nosotros tenemos que poner como objetivo llegar al reino celestial, a la vida eterna. Ese es el principal propósito por el cual Jesucristo fue a la cruz. Ese es el principal propósito por el cual Dios entregó a su unigénito para que usted y yo tengamos esperanza de vida. Lo que pasa es que en el camino muchos de nosotros vemos otras cosas que nos atraen y que nos sirven para llenar nuestro ego, para llenar nuestro resumen, para hacernos grandes y nos desviamos y nos olvidamos del propósito principal, que es llegar al cielo. Eso fue lo que Jesús predicó, eso fue lo que predicaron los apóstoles verdaderos, porque hoy en día hay un montón de apóstoles, hay más apóstoles que ovejas por ahí, pero no están enfocados muchos de ellos, ¿verdad? No estoy diciendo todo, pero muchos no están enfocados en otras cositas, temporeras, terrenales, como dice el apóstol Pablo, solo piensan en lo terrenal, cuyo Dios, Dios es el vientre de su Dios, ¿verdad? Piensan en lo de aquí nada más. A poner en libertad a los oprimidos. La opresión satánica. Fíjate, no es lo mismo que hablamos ahorita, libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos está hablando de los que están endemoniados. Están cautivos.
Los oprimidos es otra cosa. Cautivo y oprimido no es lo mismo. Cautivo está en una cárcel. El oprimido es alguien que le están haciendo fuerza, que no lo dejan levantarse. Y un oprimido puede ser un creyente, que de hecho muchas veces lo es. Un oprimido puede ser un creyente que tal vez no sepa, que no ha aprendido, que no tiene la fortaleza, que tal vez tiene las heridas, no ha sanado, y entonces el diablo lo oprime. No es que pueda poseerlo, pero lo mantiene sentado, no deja pararse. Y el creyente quiere levantarse, quiere servirle a Dios, quiere hacer el trabajo de la obra de Dios, pero el diablo lo mantiene ahí. Y Dios manda a la iglesia a libertar a los oprimidos, a quitarle esa carga de encima, a quitarle esa opresión. ¿Sabe cómo se consigue eso? Cuando la iglesia sigue acoplándose, cuando la iglesia sigue uniéndose en amor, cuando la iglesia sigue redondeándose, cuando cada uno de nosotros le pide, Señor, ayúdame. Yo sé que me falta mucho, pero quiero seguir. Si usted se lo dice con sinceridad, usted lo va a hacer. Esto no es cuestión del más santo, no, es cuestión del más dispuesto. Que yo quiera que Dios haga, porque Dios lo va a hacer. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene hijos preferidos. Dios solo trabaja con los que le permiten que Él trabaje. A predicar el año agradable del Señor, como decía yo, este tiempo que estamos viviendo es el año agradable del Señor. Este tiempo que estamos viviendo es la oportunidad, la ventana que Dios le está dando a la humanidad para que se salve, porque esto se va a cejar y estamos bastante cerca de ese momento. Entonces, si yo sé, si se me abrieron los ojos, si ya no soy ciego, si sé que el fin se está acercando, ¿verdad? Pues entonces yo tengo que buscar asegurar mi futuro espiritual, mi futuro eterno. Tengo que buscar asegurar mi entrada. Y no solo eso, asegurar o buscar también o procurar que los míos, mis seres queridos, puedan entrar. ¿Verdad? Por eso es que tenemos que orar. Por eso es que tenemos que hacer la obra del Señor. Por eso es que tenemos que buscar cada día más y más de Dios. ¿Verdad? Vuelvo y repito. Dios conoce a cada uno de nosotros. Pero Él también espera algo de cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros decimos no, porque Dios sabe, es verdad, Dios sabe. Pero Dios espera algo de cada uno de nosotros. Espera una disposición. Dios espera un deseo de cada uno de nosotros. Él no va a hacer nada. Lo que le quiero decir es que Dios no va a hacer nada con nosotros si nosotros no se lo pedimos. Mira, Dios tiene paciencia. Y tiene tiempo, mire, que usted no se imagina. Fíjense por el tiempo que tiene la eternidad completa. O sea, que Dios se tira para atrás y Dios te dice, pues Carmen, cuando tú quieras, me avisa. Voy a reposar un ratito, que Dios no descansa, pero acá nosotros, voy a tirar para atrás en esta butaca en lo que tú te decides, Carmen. O Vicente, vamos a ponerme yo, no deja Carmen, vamos a ponerme yo. Vicente, me voy a poner a descansar un ratito en lo que tú te decides. Y Vicente no se da cuenta que es lo que tiene son 70, 80 años si acaso, si Dios lo permite. Pero Dios tiene una eternidad para esperar. Y Él es paciente porque Él tiene todo el tiempo. Él no se va a poner viejo, Dios no se pone viejo. Yo me voy a poner viejo. A mí se me va a acabar el tiempo. Entonces Dios está con su misericordia esperando por nosotros, que tenemos poco tiempo, que somos los que vamos a recibir el beneficio, que somos los que vamos a recibir la bendición, para entonces Él trabajar con nosotros, si nosotros nos disponemos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, pastor? Pues lo que usted hizo hoy es para venir a reunir. Eso es bien importante. Aquí, aunque nosotros no vemos, Dios está trabajando aquí adentro. Cuando nosotros estamos aquí, Dios está trabajando aquí adentro. Dios está haciendo cosas aquí que nosotros no las vemos. Ahora mismo Jesús está trabajando con cada uno de nosotros. Pastor, es que no veo nada. Tú no lo ves, pero vas a verlo. Tú no lo ves, pero vas a verlo. Poco a poco Dios va a ir trabajando con tu carácter, Dios va a ir trabajando con tu forma de ser, Dios va a ir trabajando con tus deseos, con tus anhelos, con tus prioridades. ¿Verdad? Ahora tengo que orar y decirle, Señor, yo quiero seguir acercándome a ti, yo quiero llegar, yo quiero aprovechar que estamos en el año agradable, yo quiero aprovechar esta oportunidad que tú nos estás dando para salvarnos de lo que viene, porque vienen cosas bien terribles. Mire, yo desde el 2010
Recuerdo que desde el 2010 comencé a decirle a los hermanos, estábamos nosotros en Candelaria Arena, y comencé a decirle, vienen cosas bien difíciles para Puerto Rico, vienen cosas bien duras. Y todos los domingos yo creo que lo decía, y ahí comenzó María, el otro huracán, los terremotos, la pandemia, y ahora hay como un pequeño paréntesis, pero vienen cosas, todavía no se ha acabado. No se ha acabado. Vienen cosas peores. Tenemos que prepararnos. Si usted está en Cristo, usted tiene que estar tranquilo porque Él no lo va a dejar. Ahí es que va a ser la diferencia. La Biblia lo dice, Jehová hace diferencia entre el impío y el Él hace diferencia entre el que es de Dios y el que no es. La fidelidad que usted le presta a Dios, Él la va a tomar en cuenta en los tiempos difíciles, en los tiempos de angustia. Dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue también tiempos de hambre, lo están diciendo ya, y ya no solo los predicadores, ahora el mismo gobierno lo está diciendo, que la economía está tan mal, que todo esto se ha complicado tanto, que vienen tiempos difíciles. Usted confía en el Señor y Él hará. Y Él hará. Él hace cosas que usted no se imagina. Mire, bueno, aquí tenemos el ejemplo. El domingo pasado las hermanas estaban quejándose de los muebles, que estaban un poquito duros. Y mira, yo no pedí nada, vinieron aquí a traérmelo, para que usted vea cómo Dios responde las peticiones. Dios está escuchando, Dios está aquí. O sea que Él va a seguir supliendo lo que hace falta. Esto aquí se ha hecho así, esto aquí se ha hecho poco a poco. Mire, mi esposa está ahí, y Ángel, que lleva mucho tiempo, que Ángel está aquí desde el principio, desde que pegamos con la carpa. Aquí ha sido el Ángel, poco a poco, un bloque aquí, otro bloque allá, 2 saquitos de cemento. Algunas veces han venido hermanos que han, por ejemplo, una hermana que se le dieron un dinero, pues esa nos dio para el techo, y para que tiene una bendición grande. Y así ha sido, poco a poco. La ventana nos la dio José y Leti, nos dieron ellos, la ventana. Las habían sacado de ahí nuevas. Poco a poco. Los abanicos, uno aquí, el otro el otro. Las losas, poco a poco, según se podía, comprar una cajita hoy, otra mañana. Poco a poco, sin presionar, sin apretar al pueblo, según Dios ha permitido. Porque Él es de Él. O sea, yo mismo, pues, yo pongo lo mío, lo que tengo que poner. Yo no cuento más de lo que tengo que poner. Yo pongo lo que me corresponde, las ofrendas, el diezmo. Y Dios mandó a ellos. O sea, si yo vengo y pongo, no, espérate, voy a coger un préstamo, entonces ya no es Dios, entonces soy yo que estoy inventando. Hay que dejar que Dios haga las cosas. Porque cuando Dios las hace, mira, lo vamos a gozar ahora mismo. Aquí no hay hipoteca, no hay préstamo, el terreno no se debe. Por una iglesia que tiene deuda, no es fácil. No es fácil porque entonces la presión que hay, que tenemos que conseguir tanto dinero, entonces ¿qué pasa? Se nos olvida que la función nuestra es que dar, pregonar libertad a los cautivos, a anunciar las buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Si no tenemos presión económica, podemos hacer todo eso. Vamos a orar para que el Señor nos vaya llevando ahí. La próxima, este martes no, el otro martes vamos a distribuir la ropa. Y ahí vamos a estar haciendo algo de esto, vamos a estar ayudando a la comunidad. Vamos a sí, ya mismo hablamos de eso, déjame terminar la predicación y ya vamos a hablar de eso. Pero va a ser el otro martes, y es parte de la forma en que nosotros vamos a alcanzar la comunidad, que ellos lleguen, ¿verdad? Que ellos lleguen aquí, ya aquí se ha hecho y esto se llena, viene mucha gente a buscar cosas. O sea que vamos a tener acceso a ellos, ¿verdad? Y así se invitan, se les ora, se les predica. Gloria a Jesús. Ok, vamos a resumir, terminando. La iglesia tiene una encomienda. Buenas nuevas a los pobres, sanar los quebrantados, pregonar libertad, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Cristo viene pronto, ese año se está acabando y nosotros tenemos esa responsabilidad. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a ponernos de pie, oramos y estamos terminando ya. Gloria a Dios. Ok. Ya estamos casi por terminar, tenemos unos minutitos más. Vamos a orar. Cierra sus ojitos, comuníquese con Dios y diga, Señor,
Diga conmigo, Señor Jesús, te damos gracias por este día, porque hemos logrado llegar a tu casa de oración. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, nuestro descuido. Ayúdanos a servirte cada día más y más. Permite que esta iglesia y nosotros que somos parte podamos llevar las buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos, ayudar a ver a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y que anunciemos tu año agradable antes de tu venida. Ayúdanos, Dios, a prepararnos, a acoplarnos para, como tu cuerpo, seguir ejerciendo esta función. Te doy gracias, Dios. Amén. Ahora, quédese meditando en lo que yo canto este himno y con esto terminamos. Quédese con sus oídos cejados y pensando en esto que hemos hablado y lo que este himno dice. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Levante sus manitas al cielo y nos despedimos. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por esta reunión. En el nombre poderoso de Jesús, te suplico, Dios, que bendigas a tus hijos que hoy han estado aquí reunidos, que hoy fueron diligentes y llegaron aquí al lugar de reunión, y que salgan llenos de tu presencia, llenos de tu gozo, de tu paz, de tu salud, de tu misericordia, de la multiforme gracia de Cristo. Iglesia, recibe, levanta las manitas para arriba, recibe la multiforme gracia, recibe la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, recibe la gracia de Dios Todopoderoso, llénate de su Espíritu Santo, llénase, recibe la paz que está bajando ahora en abundancia, recibe la paz del Dios Todopoderoso, recibe el poder que da libertad, el poder que da vista a los ciegos, el poder que liberta a los oprimidos, el poder que te da la voluntad y la disposición de predicar el año agradable del Señor. Recibe la gracia multiforme del Dios Todopoderoso. En el nombre poderoso de Jesús, sea bendecido y nos vamos en la paz de Cristo. Amén y amén. Dios me lo bendiga.